grabar. Vale. Vamos a ver si consigo que esto se pueda ver. Y ¿esto se ve? ¿No se ve? ¿Se ve la diapo? Se ve en pequeñita, pero se ve. Sí, pequeña. Venga, pues a ver si consigo que se vea grande. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, por este vamos a pasar más o menos rápido para que nos dé tiempo a verlo todo, ¿vale? Pero en principio, pues bueno, una lesión de médula espinal, bien por trauma, bien por enfermedad, que va a afectar a la movilidad, depende no solamente de la lesión donde esté, lo grande que sea, sino el nivel al que se encuentre. Si es a nivel cervical, podría producir una tetraplegia y en el tórax paraplegia, y a nivel de cono medular y de cola de caballo, pues puede producir una afectación de sensibilidad y reducción de la movilidad voluntaria, pero se podría preservar la capacidad de marcha, ¿vale? Luego puede haber alteraciones a nivel del control de esfínteres y esfera sexual. Vale. Algunos de los síntomas que podemos encontrar, pues la falta de control de esfínteres, dolor neuropático, espasticidad, alteración de la esfera sexual, problemas de la piel, úlceras de presión, alteración de la función respiratoria, depende del nivel en el que esté afectado, osteoporosis por la falta de movimiento y trastornos en la regulación de la temperatura corporal. Proporción hombre-mujeres, 5 veces a los hombres, 1 a las mujeres. Y algo a tener en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente así, pues mucho cuidado con la moxa. Tuve un paciente que había tenido, a raíz de un accidente de parapente, había tenido un accidente y se había dañado pues, el cono medular. Tenía conservada la marcha, tenía que andar con unas cosas que se tenía que poner en toda, de la rodilla para abajo, que le mantenía el pie en la postura correcta, y llevaba también un bastón, pero podía caminar. Recuerdo que vino porque tenía disestesias en las piernas, es decir, tenía sensaciones raras en las piernas y le resultaba molesto. La primera advertencia que me hizo fue que él había estado en un acupuntor, que le había estado haciendo moxibustión pues al inicio de su problema, cuando había tenido el accidente. Él no tenía sensibilidad en las piernas, o por lo menos la tenía reducida, y que le habían hecho unas quemaduras muy grandes por el tema de la moxa, porque como él no notaba nada y la persona no tuvo en cuenta la falta de sensibilidad, pues le produjeron unas quemaduras pues importantes. Entonces, bueno, pues no siempre el paciente te lo va a decir. Y es algo a tener en cuenta. Cuando hay algún problema de sensibilidad, hay que mantener en mente que moxibustión o no hacer, o siempre con muchísimo cuidado, incluso poniendo nuestra mano al lado de donde estamos moxando, para que nosotros también podamos sentir qué nivel de temperatura está soportando esa piel, porque tú en el momento no lo notas. En este caso no tuve ningún problema, pero me pasó una vez con una señora mayor, en la que le dejé bien claro que no tenía que aguantar demasiado calor, que debía ser en todo momento agradable, pero la señora, por lo que sea, cada uno entiende lo que quiere, entendió que tenía que aguantar lo máximo posible, o pensó que si aguantaba más era mejor. Y en el momento lo único que se veía era la piel roja, como en cualquier otra moxibustión normal. Pero a la siguiente semana cuando vino con una quemadura bastante importante.
Y afortunadamente la hija estaba allí dentro en la consulta conmigo y le dije, te dije que me avisases. Y, y luego la hija me dijo, sí, no te preocupes, que es que no sé por qué ella pues se le metió en la cabeza que tenía que aguantar lo máximo posible. Pero yo estaba delante y vi cómo se lo decías. Pues afortunadamente, porque si no, explícale tú a la familia que si quieren buscarte un lío, te lo busquen, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con una persona que no siente o que siente poco. Bueno, en problemas de vejiga neurogénica, pues 3 de REMAI, 4 de REMAI, 32 de vejiga, puntos muy interesantes por la neuromodulación, comparte inervación con vejiga, ¿vale? Entonces, podríamos estimular esos puntos. Yo creo que sería muy interesante con electroacupuntura para producir una modulación que afecte también a la vejiga, ¿vale? En depresión, pues como habíamos visto antes, puntos que nos ayudan con ello. En miembros fríos y dolorosos, mejorar la circulación de esos miembros, tanto arriba como abajo. Y esto es un poco lo que hemos visto antes, ¿vale? Vale, en un síndrome regional complejo de dolor. En un síndrome regional complejo de dolor podemos encontrar que allí donde duele, duele demasiado como para poner una aguja. Puede ser interesante pinchar el lado contralateral, hacer acupuntura auricular, hacer acupuntura craneal para modular a nivel central, ¿vale? Porque pues, si ya le duele una barbaridad, a lo mejor pinchar más puede ser hasta contraproducente, ¿vale? Entonces, como sabemos también que en este tipo de problemas hay una activación del sistema simpático, pues tenemos que intentar conseguir una respuesta parasimpática. A nivel de acupuntura auricular, pues hay ciertas zonas que pueden ayudar especialmente a nivel central, que habría que buscar no solamente la zona de dolor, sino a nivel de zonas cerebrales que controlan el dolor, como el tálamo y otras zonas. Y luego, a nivel de neuromodulación, la zona en torno al punto cero es una zona, es la única zona del cuerpo, parte externa del cuerpo, que tiene conexión directa con el nervio vago, que es el que favorece la activación parasimpática, ¿vale? Entonces, o bien pinchar y estimular con electroacupuntura podría ayudar a producir una respuesta parasimpática para que mejorase ese síndrome regional complejo del dolor, ¿vale? En caso de constricción del tronco, podríamos utilizar meridianos extraordinarios como el Dai Mai, ¿vale? O el Dumai. Y en caso de fatiga, pues... ¿Podrías repetir qué punto es el que estimulas, el que punturas para la estimulación parasimpática, por favor? El punto cero, por ejemplo. ¿Cuál es el punto cero? ¿En la oreja no habéis visto auriculoterapia? No. Bueno, pues lo vemos en el seminario. En el siguiente. Sí, en las prácticas, me lo voy a apuntar ahora, pero si no me lo recordáis, y vemos cómo localizar el punto cero, que es muy sencillito. Vale, y este nos serviría para una estimulación parasimpática, ¿no? Exactamente. Ahora también hay que tener cuidado, porque en algunas personas una estimulación fuerte podría provocar una respuesta vagal, ¿vale? Vale. Vale, gracias. Vale. Pues en este caso, desde luego, la acupuntura craneal muy interesante, la corporal 2 hercios, la craneal 100 hercios. Un caso que estuve tratando yo en el que había habido una afectación a nivel medular, en el que estaba a nivel torácico, estaban afectados miembros inferiores, pero no superiores, venía en silla de ruedas, había perdido totalmente el tono muscular en piernas y un poco lo que os decía antes. Creo que la acupuntura es mucho más que la transmisión nerviosa, pero sin una transmisión nerviosa adecuada no puede haber una acupuntura que funcione bien. Entonces, en esta persona le hacía acupuntura de puntos
los 36 estómago y todo esto, pero mi sensación es que no había un progreso. Y luego pensándolo, creo que podía ser un poco por eso. Si no había una transmisión nerviosa, posiblemente todo lo demás también estuviese pues un poco impedido, ¿no? No había manera de conseguir el chi en las piernas. Y entonces en estos casos, pues quizá hubiese sido mejor empezar a trabajar a nivel de la lesión. Y ahora veremos cómo, ¿vale? Entonces, a nivel de columna vertebral, sabemos que pasa Dumay, pues puntos que lo activen, primero con la apertura de 3 de intestino delgado, puntos de Dumay o puntos Huatu yo allí, ¿vale? Los puntos extra que hay al lado de las espinosas, pues nos podría ayudar. Y luego cierre con el 62 de vejiga. Luego podríamos utilizar, o algunos autores lo que hacen es puntos por arriba de la lesión, puntos por abajo, combinación también con los juegos yo allí, y o bien estimulación manual o bien estimulación eléctrica. ¿Vale? Vale. Desde luego, movilizaciones, como en cualquier otro problema neurológico de este estilo, siempre necesario. Vale. Algunos síndromes que podrían desarrollarse, la insuficiencia de Egin, ¿vale? No hay que darle más vueltas. Si vemos que la persona tiene algún síndrome que le está afectando con síntomas y que posiblemente o bien le afecta su calidad de vida o bien pueda estar agravando la lesión que ya tiene, pues habrá que tratarlo, ¿vale? No hay que darle más vueltas. Y luego, hay una acupuntora en Estados Unidos que ha tenido buenas experiencias utilizando este protocolo en pacientes con este tipo de problemas. En este caso, en un paciente con una fractura en C7, pues he utilizado crea un protocolo de 5 pasos que aplica 3 veces a la semana durante 6 semanas, dirigido a sanar el cordón medular dañado, ¿vale? Utilizando una milicorriente, que es la misma corriente que utilizan los aparatos de electroacupuntura, con 25 hercios y un tipo de onda, tal. Vale. Mete una aguja de 6 kun en los espacios epidurales de L3, L4, L5. Una aguja de 1 kun en cada agujero sacro. Una de 6 kun en el espacio epidural de T12, T8, T4, T1. Una de 1 kun en los músculos splenius capitis, es decir, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, longuísimo torácico, a la altura de C3, C6, T6, T9, T12, L3, L5, bilateralmente. Y mientras actúan los electrodos, se le realiza movilización de los miembros. Esta mujer lo que hace es que crea como una silla de estas de masaje en la que la persona está pero sentada, pero no tan tumbada, un poco más erguida, de manera que se puede trabajar en los miembros a la vez que se está estimulando esto, ¿vale? Tenía preparado un vídeo de un compañero de máster de fisioterapia en el que trabajaba con un chaval que lanzándose al agua pues se hace una lesión a nivel de cuello, que le dicen que nunca más va a volver a caminar, y un poco porque lo vieseis, pero son 15, 20 minutos y yo creo que si tenemos tiempo en el seminario en directo, pues lo vemos si os apetece, y si no, es simplemente una curiosidad de cómo una persona a la que le dicen que nunca más va a volver a levantarse de la cama, no solamente se levanta de la cama, sino que hace deporte. ¿Vale? Bueno, en la neuropatía diabética, ¿cómo podemos actuar? Bueno, pues un poco lo que vemos aquí, que vamos a encontrar un flujo sanguíneo reducido que termina dañando un nervio. Vale. Bueno, causas multifactoriales relacionadas con el exceso de azúcar en sangre y la deficiencia de insulina. ¿Vale? Puede haber una interacción también metabólica, vascular, neurotrófica, autoinmune, que se produce una inflamación, mal funcionamiento y finalmente daño permanente de las fibras nerviosas periféricas. Normalmente lo que ocurre es que hay daño a varios nervios y es una afectación simétrica distal, es decir, que ocurre en los dos miembros, normalmente en pies. Vale. Vale, es la principal causa de neuropatía en países desarrollados y es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en pacientes diabéticos. Se
se sabe que está presente en un 20% de pacientes diabéticos y entre un 50 o un 75% de las amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores, ¿vale? O sea que una vez que se desarrolla es muy fácil acabar en amputación, aparte de los dolores que provoca, desde luego. La incidencia anual de esta neuropatía en 1995 era de un 2%, se ha conseguido disminuir, pero bueno, sigue habiendo gente que tiene este problema, ¿vale? Su progresión depende mucho del grado de control glucémico, es decir, que lo suyo sería empezar a trabajar, si se puede, cuando la persona sabe que tiene problemas de azúcar, no esperar a tener ya la neuropatía, si se puede, ¿vale? Y los factores de riesgo, pues de nuevo la edad, la diabetes, el fumar por la dificultad circulatoria que produce, la hipertensión, la altura de la persona, porque cuanto más alta, más dificultad de la sangre para poder llegar a puntos distales y problemas de control de grasas en sangre, ¿vale? Los síndromes que encontramos, tanto para la diabetes como para la neuropatía, que están muy relacionados, pues una deficiencia de la energía de riñón, muchas veces de yin de riñón, y un estancamiento de chi de sangre, además de una insuficiencia de chi de bazo que va a provocar humedad, ¿vale? Que normalmente está relacionado con niveles altos de glucosa en sangre. Para el tratamiento, pues utilizaremos algo para regular a nivel de control de azúcar en sangre, ¿vale? Y también tratamiento de dónde están los síntomas, ¿vale? Que es lo que se llama las ramas y el tronco. Tronco sería lo central, lo que está produciendo el problema, y la rama sería allí donde está situado el síntoma, ¿vale? Y algunos puntos útiles para ambos, pues podrían ser el 3 de hígado, 3 de riñón, tonificar la circulación y la raíz del riñón, el yin, la movilidad de la sangre, el chi, el extra bafen, que son los puntos extra que veremos en el seminario en los pies, ¿vale? Y movilizar chi y eliminar humedad en el caso que haya. En la parálisis facial. Bueno, idiopática cuando no se conoce la causa. Antiguamente estaba muy relacionada incluso en el estatus médico con un enfriamiento, ¿vale? Y la cultura popular lo que te hablaba es que te iba a dar un viento. No sé si lo habéis oído. Yo, por ejemplo, a mi abuela, pues se lo oía cuando alguien estaba haciendo muecas y cosas así, pues era muy habitual decirle que no le hiciera, que le podía dar un viento y quedarse así para siempre, y ese tipo de cosas, ¿vale? Actualmente pues, se atribuye más a un proceso inflamatorio en el nervio, que puede ser causado por infección viral, habitualmente por familia de herpes virus. Normalmente en el 99% de los casos unilateral. Si nos viene una persona a consulta con un problema bilateral, lo suyo es mandarlo al médico para que le haga una investigación más profunda, no sea que sea un tumor o otro problema. Este problema lo que provoca es parálisis de los músculos inervados por la rama temporofacial y cervicofacial del nervio facial, ¿vale? Que puede provocar una pérdida total o parcial de los movimientos voluntarios, de los reflejos de dichos músculos. Pues podemos encontrar pues lagrimeo, que la persona se le caiga la baba, que no pueda cerrar el ojo y se tenga que poner un parche por la noche para poder dormir con el ojo cerrado, porque si el ojo se mantiene abierto, pues se podría producir una lesión de los tejidos de córnea y tal. Podría también afectar al gusto, ¿vale? Y en principio se puede producir una afectación directa del nervio. Entonces, eso provocaría una desnutrición también del músculo. Y de nuevo, eso también abre la puerta
a un síndrome BI. En una causa secundaria, pues sí que se sabe que hay una causa anterior que es la que lo provoca. Vale, pues una infección por virus, una meningitis, una enfermedad neurológica, una enfermedad de Lyme, tumores, metástasis, fracturas, y también se reconoce que se pueda dar debido a un exceso de estrés por la afectación que produce en el sistema nervioso. En el tratamiento, pues vamos a hacer uso de puntos locales, principalmente de meridianos Yang, estómago, intestino delgado y vesícula biliar, que nos ayuden a hacer circular ese chi y la sangre. En la electroacupuntura en la cara, pues normalmente de 2 a 4 hercios, ¿vale? Aplicar una frecuencia muy alta en músculos produce tetanización y eso normalmente pues es doloroso, aparte de que luego no es agradable, ¿vale? Vale. Y de nuevo aquí vemos que muchos autores empiezan trabajando sobre el lado sano y luego ya sobre el lado afectado, ¿vale? Un poco por la teoría de vasos comunicantes. Si los meridianos son bilaterales, al trabajar un lado, estás afectando también al lado contrario, ¿vale? Y podrías ayudar un poco a regular el exceso que hay en uno y la deficiencia que pueda haber en otro, ¿vale? A normalizar un poco digamos, entre comillas, la presión que hay entre ambos canales para ayudar a eliminar los patógenos y que mejore la circulación de sangre y de nutrientes. En la fase aguda podemos encontrar un síndrome de viento frío o de calor, ¿vale? Un síndrome de exceso. Podemos encontrar pacientes que tienen un yang constitucional alto o un calor acumulado en el meridiano de estómago, que se puede transformar en viento-calor, con un exceso de yang y que afecta a los meridianos yang-min y shao-yang. ¿Cuándo encontraremos esto? ¿Cómo sabemos que es esto? Pues porque la persona nos va a hablar de que siente calor en la cara, ¿vale? Desde luego, si hay un calor de estómago, la lengua se tiene que reflejar. Debería haber una capa amarilla. El pulso debería ser un pulso que se vea fácilmente, que sea alto y que sea rápido, ¿vale? Y deberíamos tratar pues dispersando el viento y eliminando el calor, despejando los meridianos. En principio, si hubiese un calor, no trataríamos con moxa, en la fase aguda por lo menos. Es muy recomendable, como hemos visto antes, utilizar puntos locales, ¿vale? Porque eso es lo que va a hacer que lleguen sangre y nutrientes a los tejidos para que se puedan recuperar y que también se puedan expulsar los factores patógenos. Puntos distales también son muy útiles, ¿vale? Según podemos ver qué meridiano está más afectado, pues si está más afectado la parte baja del ojo o la parte alta del ojo o la boca o solo el ojo o la boca sí, ¿vale? Tenemos que ver un poco si está todo afectado o hay una parte de la cara más afectada. Como veis en la imagen, hay una lámpara de calor apuntando al lado afectado. Veis que le ponen un algodón humedecido sobre el ojo para que lo pueda cerrar, ¿vale? Con lo que ya nos dice que hay una afectación del ojo. Vemos el punto 4 de estómago, por aquí el 6 de estómago, ¿vale? Un punto extra, ¿vale? Taiyang, 14 de vesícula biliar, parece este, y puntos en el lado sano de la cara. Vemos aquí también agujas, ¿vale? Y electroacupuntura en el lado que queremos sacar los patógenos y estimular para que lleguen los nutrientes. Vale. Bien, pues eso, muy importante en esta patología, los puntos locales. Podemos utilizar los tendinomusculares, ¿vale? Porque hay una afectación de la movilidad. En el caso que viésemos que está enrojecida la cara, pues estaríamos hablando ya de un nivel luo. Pero aquí lo que vemos normalmente es que a nivel de tendinomusculares es donde se produce la afectación, ¿vale? Y puntos, pues, de toda
relacionados con toda la zona. Imaginaos que el ojo no estuviese afectado, pues a lo mejor estos de aquí no haría falta, no sería tan importante tratarlos. Nos centraríamos más donde está el problema, ¿vale? Lo habitual que solemos ver en consulta, pues es que hay afectación de ojo, no hay comisura cuando sonríe, no puede sonreír, o se le cae la baba, no puede cerrar el ojo, ese tipo de cosas. Vale. Muy habitual que Yan Min y Shao Yan estén afectados y entonces podemos utilizar el 4 intestino grueso, que sabéis que tiene una acción directa espasmolítica para dolor y sobre todo de acción en la cara, y el 1 de TR o el 1 de Sanyao, ¿vale? Por el recorrido del tendino muscular también en la cara. Más todo lo que aprendimos ayer del tema del BI. Vale. Bueno, pues tendremos que expulsar los patógenos y en la fase aguda, si hay viento o calor, pues podemos sangrar el 1 de TR y el ápice de la oreja, ¿vale? Hacer que salgan unas gotitas de sangre, no hace falta hacer una super sangría, con que salgan unas gotitas es suficiente para ayudar a purgar ese calor y conseguir también un efecto analgésico. En principio, si hay una penetración profunda, pues utilizaremos agujas pinchadas en profundidad. Si es a nivel superficial, pues superficie, que es lo que vimos ayer del nivel LU. Si vemos pues enrojecimiento o incluso palidez o frío a nivel facial, pero tiene movilidad buena, ¿vale? Y a lo mejor solamente ha perdido sensibilidad, pero la movilidad está bien, pues haríamos un tratamiento más superficial, más del nivel LUO. No nos metemos al tendino muscular ni al principal para no favorecer que pudiese progresar. Si es al contrario, que hay una falta de movilidad, el tendino muscular ya está afectado y ahí sí que nos metemos más en profundidad. Vale. Bueno, en principio, en la fase aguda podría ser interesante una punción más superficial con una intensidad reducida y cuando los patógenos, si no se tratan, pues y profundizan más, pues haríamos algo ya más profundo y una intensidad más fuerte. Vale. Es habitual que cuando una persona tiene, o por lo menos es habitual con la gente que he visto yo de parálisis facial que me han venido a consulta, pues que les han tratado un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y les mandan ya para su casa y les dicen que no pueden hacer nada más y que eso ya se les pasa. Me vino un chico de poco más de 20 años y eso es lo que le dijeron en el médico, que se fuese para su casa, que no, que vamos, que ya habían hecho todo lo que se podía hacer y que eso ya lo recuperaría. Pero el caso es que llevaba 6 meses con la parálisis establecida todavía. Y la verdad es que tuvimos un buen avance, pero como en muchas de estas cosas, no registras cómo viene y cómo está luego. Y luego te cuesta un poco valorarlo. Y la persona muchas veces, pues, eh, no está demasiado animada y son bastante negativos porque lo que quieren es estar al 100%. Y entonces, si venían al 20% de su capacidad y quieren estar al 100%, como no estén al 100%, no hay mejora. Y entonces era como, digo, hombre, a mí me parece que ya se te marca el surco, que parpadea mejor. No, no, el ojo lo tengo abierto. Me tuve que bajar una aplicación del móvil, grabarle a cámara lenta, en una aplicación para analizar el swing del golf, pero me sirvió para fotograma a fotograma poder ver, porque si él te parpadeaba, tú no te decías, yo creo que sí que estás parpadeando. No, 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 no se me cierra el ojo, que era lo que ocurría cuando vino. Y gracias a esta aplicación le puedo enseñar la foto y digo, mira, cierras el ojo, están mejor. Ah, sí, la verdad es que sí, no sé qué, joder. Es que les cuesta reconocerte muchas veces que están mejor, porque como quieren estar perfectos, pues si no están perfectos, no están bien. Pero es que tú también lo necesitas a nivel de, oye,
¿Seguimos trabajando o no seguimos trabajando? ¿Sigo haciendo lo mismo o tengo que cambiar? Entonces, si sois un poco más metódicos que yo y lo podéis registrar, os ahorraréis muchos problemas, ¿vale? Sobre todo por la confianza que te da que lo que estás haciendo pues está funcionando. Bueno, seguimos. Bueno, práctica que haremos y vemos ahora el síndrome de piernas inquietas, ¿vale? También conocido por los andadores nocturnos, porque normalmente es una sensación desagradable en las piernas con un impulso incontrolable para necesitar moverlas, incluso alivia si se ponen a caminar un poco, y más cuando están descansando o se van a la cama. Se estima que pudiera haber un 10% de la población mundial, ¿vale? Y luego hay un problema, que es que cuando una persona empieza con estos síntomas, es posible que tarde bastante porque el médico de cabecera le da esto, luego prueba con otra cosa, luego le manda con el psicólogo porque como no le ha funcionado lo que le da, y a lo mejor le tenía que haber mandado al neurólogo. Entonces es posible que haya mucha más población afectada de este problema que la que se reconoce, ¿vale? En principio no es una enfermedad grave, pero imaginaos estar por la noche, no poder dormir con una sensación en las piernas en la que necesitan moverlas. Vale, pues te puede llegar a provocar crisis nerviosas y depresiones, que al final puedes acabar con un problema psiquiátrico. Recuerdo un paciente que me vino que llevaba una semana sin dormir. Claro, te vienen una semana sin dormir, venía desquiciado. Y encima quería en una sesión dormir ya bien, y entonces te llamaba por teléfono varias veces al día para comentarte que no había dormido bien. Vale, y era, claro, tío, pues no vengas. Si llevas una semana sin dormir, no vengas. Vete al psiquiatra y te tendrás que ir al hospital. Pero lo que tienes que hacer es cuando ves que el problema se empieza a gestar, venir. No me vengas ya en una situación. Vale, pues con estas personas puede ocurrir algo así. Porque todas las noches cada vez van durmiendo peor. Y si duermes peor, ahora veremos que hay una afectación de la sangre y del yin en las piernas principalmente, y si duermes mal, pues vas a consumir más yin y más sangre, con lo que cada vez esto se va a agravar. Entonces, bueno, hay que, hay que intentar corregir eso lo antes posible. En principio, el criterio de actuación de la acupuntura es que la acupuntura eh, podría tener o tiene un efecto dopaminérgico, ¿vale? Produce una respuesta dopaminérgica en el cuerpo y se suele utilizar pues medicación como la levodopa en este tipo de pacientes con cierto éxito. Desde el punto de vista de medicina china, pues lo que hemos comentado antes, una insuficiencia de yin y de sangre en las piernas, como sabemos que el periodo de la noche es el horario de yin y de la sangre, pues normalmente se va a afectar más, ¿vale? Bueno, pues esa deficiencia de yin de sangre y de hígado, de yin y de sangre de hígado será lo que necesitaremos corregir. Y aparte de corregir ese síndrome, que es, digamos, el tronco, lo central, y que es importante corregirlo, a nivel de piernas, pues tenemos ciertos puntos que nos pueden ayudar pues a relajar el espasmo, a mejorar la circulación, ¿vale? De circulación tanto de sangre como del chi, a potenciar el riñón, ¿vale? Y que esto ayudará localmente a que esos tejidos se relajen y que se alivien. Y vamos a necesitar pues un tratamiento pues de 4 a 6 semanas y si es posible empezar con 2 veces a la semana y luego si la persona va mejorando, pues una vez a la semana y luego posiblemente un mantenimiento o lo que sea, ¿vale? Pero vamos a tener que trabajar mínimo de mes a 2 meses fácilmente para empezar a ver mejoría. Entonces, cuando un problema afecta al sueño, la persona te presiona mucho, porque es que ya no están en sus cabales, es que no he dormido bien, es que nada más que te remarcan lo malo, lo malo. Y puede ser que estén un poquito mejor, pero es que como no están descansando, entonces ahí nosotros también tenemos que estar con un poquito de tranquilidad y saber que oye, tranquilízate, esto va a llevar algún tiempo, tienes una insuficiencia que hay que reponer y eso lleva tiempo. Vale. En la neuralgia posherpética, ¿vale?
bueno, pues vemos que aparecen ampollas en la piel en un herpes, ¿vale? Un poco por lo del síndrome Ehlers-Danlos que veíamos ayer de humedad-calor en la piel, ¿vale? Pues aquí lo estoy viendo, está en el luego, puede haber una afectación también más profunda, pero en principio yo aquí lo que veo es que por lo menos está en el luego, ¿vale? Con heridas a nivel de piel, rojo que me indica calor o fuego, ¿vale? Y veo vesículas que tienen líquido y que me apuntan a humedad también, ¿vale? Pero vamos a otra cosa, que es una complicación en la que hay un virus que afecta a los nervios que llegan a la piel, que es el herpes zóster, que produce lesiones vesiculares cutáneas, humedad-calor, ¿vale? Porque si no hubiese calor posiblemente no dolería tanto, que sigue la distribución de un dermatoma, porque va siguiendo el nervio, por tanto, eso ya nos hace pensar que si sigue la distribución de un dermatoma, los puntos Huatuo extra de esos niveles nos van a resultar de utilidad para calmar ese dolor, porque van a producir una modulación en todo el territorio de ese dermatoma. Puede ser a nivel torácico, puede ser a nivel ocular, ¿vale? Bueno, la neuralgia postherpética no es este herpe, es la presencia de dolor u otros síntomas como sensaciones raras, dolores, 30 días después de que aparezcan los primeros síntomas del herpes, ¿vale? Y puede ser que persista, una vez que desaparece el herpes, que persista este dolor o que de vez en cuando aparezca. Y podría ser que esto ocurriese pues mensualmente, o sea, que se repitiese cada cierto tiempo. Incluso sin existir síntomas cutáneos de la enfermedad, ¿vale? La sensación pues, de toque eléctrico, algo como muy intenso, puede ser breve, intermitente, opresivo, ¿vale? O quemante. Podemos encontrar distintas sensaciones que debemos también tener en cuenta porque no va a ser igual un dolor quemante que un opresivo a la hora también de nuestro tratamiento. Cuando tenemos un dolor opresivo, pensamos más en un estancamiento de chi, ¿vale? Más que un dolor opresivo es una sensación de opresión. Cuando estamos hablando de un dolor quemante, posiblemente estamos hablando de un calor o de un fuego, ¿vale? De algo eléctrico, pues, ¿vale? Entonces, depende, nos estaría hablando posiblemente de un viento de hígado, pero necesitamos que la persona no solamente me diga me duele, no me duele, sino que nos describa un poco, pues, cómo es esa sensación, ¿vale? Cuando hay un estancamiento de sangre, algo agudo también que se mantiene, recordar que cuando hay un estancamiento de frío, también algo como muy localizado que se mantiene, y si es algo que va y viene, nos puede hablar más de un estancamiento de chi, que es más fácil, que ahora está estancado, ahora circula mejor, ahora noto presión, ahora no la noto, ¿vale? Bien. En medicina china los virus se suelen considerar como una invasión de humedad-calor, ¿vale? Que además ocurre con un estancamiento de chi de hígado y de sangre. Y podría haber un fondo de insuficiencia de yin que además favorecería la aparición de calor. En principio terapéutico, intentar expulsar el calor de la sangre. Eso más para cuando está el virus, ¿vale? Para cuando está la manifestación en la piel. Y podríamos utilizar la técnica de rodear al dragón, que consiste simplemente en rodear toda la zona inflamada y dolorosa. Lo que hablábamos ayer de las pústulas. No te lías a reventar las pústulas. Rodeas la zona de la piel que tiene el calor y la humedad, ¿vale? Con esta técnica muy superficial y oblicuas, ¿vale? También, como hablábamos antes, si vemos que hay un dermatoma afectado, pues los puntos Huatuo-Yi, tanto del dermatoma como un nivel por encima y uno por debajo, ¿vale? Para ayudar a modular en la transmisión de información nerviosa de la zona de la lesión a la médula, de manera que consigamos una analgesia y una regulación a nivel de tejido que nos ayude a mejorar ese dolor. No solamente
quitar el dolor, sino que mejore la nutrición del tejido. He tenido varias experiencias con estos de neuralgia postherpética, la última de una mujer de unos 60 años aproximadamente, que había tenido una neuralgia hacía 2 años y después de 2 años, yendo en un coche, en un todoterreno, por un camino, en un bache, ¡pum!, notó como un golpe y al día siguiente le apareció la neuralgia. De alguna manera, esos nervios habían quedado algo afectados y con un estancamiento, a pesar de que no fue muy fuerte, un golpe, un pequeño traumatismo, ya favoreció que apareciese y se mantenía constante pues varios meses ya. Y en principio lo que hice fue a nivel Huatuo, a nivel de aurículo, puntos sensibles que tenía en la zona de tórax y con electroacupuntura desde los Huatuo a la parte de delante. Delante con parche y detrás con las agujas. Me refiero que como la tenía tumbada, pues delante puse un parche como de TENS y detrás lo de electro, ¿vale? Con muy buen resultado. Empezó a estar mejor desde la primera sesión. Le bajó la intensidad desde la primera sesión un 50% y luego poquito a poco fue bajando intensidad de dolor, ¿vale? Luego tuvo alguna recaída con el tiempo, pero ya no tan fuerte como la primera y en principio buen resultado. Y luego recuerdo otra persona que tenía a nivel de tejido como granuloso, tocabas toda su zona de dolor y el tejido estaba como alterado, como si estaba muy distinto en un nivel, a este nivel de aquí como de costillas, tenías una zona que estaba como el tejido como granulado al tacto, y por encima y por debajo normal. Y ahí fue ponerlo Huatuo solamente con electroacupuntura, e incluso antes de poner la electroacupuntura puse los Huatuo, volví a tocar el tejido y el tejido había normalizado la sensación, ya no estaba granuloso. Simplemente con poner los puntos había producido una modulación y luego ya le puse la electro y también un resultado bastante rápido. Vale. Perdón, Sí, los puntos que los pones cerca de donde está la lesión. repite por favor que se entrecorta. Que los puntos Huatuo se los pones cerca de donde está la lesión, en la zona, quiero decir, en la zona donde aparece la lesión crítica. ¿Conoce los puntos Huatuo? ¿Sabes dónde están? ¿No son estos de la espalda pequeñitos que hay al lado de la columna? Exactamente. Claro, Entonces, solo son paravertebrales, ¿no? exacto. Pero sabemos, ¿habéis visto alguna imagen de un cuerpo con los dermatomas? Sí, Vale, pues tú más o menos ves a qué nivel corresponde donde está la lesión. Eso Bien, digo, que los entonces, pones cerca de los que están al lado de la lesión. no, a ver, es que puede resultar un poco confuso, o a mí me resulta un poco confuso lo que tú dices. A lo mejor a ella le duele delante. Tú lo que tienes que ver es dónde está, a qué dermatoma corresponde para ver qué juego tuvo. Quiero decir, no está cerca no tiene por qué estar cerca de la zona de dolor, pero tiene que estar en su dermatoma. ¿Se entiende eso? No, ¿qué quiere decir el dermatoma? Con Elena, respecto, tenemos que comprar una lámina de dermatomas. No hace falta comprarla, míralo en internet. Pon dermatomas en el tronco, por ejemplo, y vas a ver que se divide todo el tronco en zonas, en áreas, que corresponden con un nivel medular, ¿vale? Que llegan a la columna. De todas maneras, no te preocupes porque lo vamos a ver en el seminario, ¿vale? Que tenemos una práctica y ahí lo vas a ver súper claro. De todas maneras, si lo quieres mirar mientras en internet, tú pones dermatomas del cuerpo y vas a ver que en el brazo es de una manera, en el tronco es de otra, en la cabeza es de otra, ¿vale? Pero vamos, que no te preocupes que lo vemos en las prácticas. ¿Y el Entonces, apósito ese que dijiste que le habías puesto, qué tipo de apósito era? de tipo TENS, que es un parche de estos que se pega, entonces eso se lo puse adelante
y detrás con aguja. Es como espadadrapo. ¿Cómo? Sí. ¿Un parche de estos que se pega de TENS? ¿Te has puesto alguna vez algún TENS? No, es que yo no soy fisio. Quiero decir, son como de estos de espadadrapo fuerte. No, no, es uno que conduce electricidad, Ah, vale. ¿vale? Sí, Pero vale. vamos, no te preocupes por eso, que No, no, ya. Quiero decir, posiblemente se podía haber hecho sin hacer pasar la corriente por la zona. no, no, es que quiero decir que como son conceptos que no manejo, por eso Vale, quería vale, vale. saber. Nada, no te preocupes. Que en el seminario de todas maneras me lo preguntas y te lo intento explicar un poco mejor que aquí, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga. Vale. Dolor en el miembro fantasma. Vale, pues es la percepción que tiene una persona de un miembro que se le ha amputado, que ya no está, pero que lo sigue sintiendo y que normalmente no es una sensación agradable. Pues es de dolor o sensaciones raras, de picor, de, de extraño, ¿vale? Y que un poco la explicación que se cree que de lo que está ocurriendo es que el cerebro tiene un área dedicada a ese miembro que ya no está y bueno, pues el cerebro sigue creando ante la falta de estímulos que ya no le llegan, pues crea sensaciones que el cerebro le parecen coherentes, pero que no son agradables. Em, También este área sin función pues puede quedar invadida por áreas vecinas, con lo que sensaciones en otras partes del cuerpo podría disparar las sensaciones del miembro amputado, ¿vale? Pues eh, es bastante habitual que una persona que le cortan o el pie o la pierna le siga doliendo el dedo gordo del pie y cosas así, ¿vale? Entre un 50 y un 80% de las personas amputadas experimentan estas sensaciones y para la mayoría son desagradables, son dolorosas, ¿vale? No necesariamente tiene por qué ser un miembro, podría ser también un pecho, un diente, un ojo, ¿vale? Todo lo que esté inervado puede ser susceptible de, de tener este problema. En medicina occidental es un problema de difícil tratamiento, ¿vale? No hay demasiados tratamientos efectivos o no son efectivos para todo el mundo. Como hay cambios en la corteza, tanto sensorial como motora, del área que han amputado, pues esto nos lleva a pensar que el tratamiento con acupuntura en la zona motora y sensorial correspondiente a la parte amputada, pues será de utilidad para producir como una reprogramación, un recableado de la zona para normalizar la nueva situación, que el cerebro pueda adaptarse a la nueva situación. No va a ser algo sencillo, quiero decir, bueno, en algunos casos sí que puedes encontrar una respuesta rápida de mejora, pero aún así hay que persistir en el tratamiento, ¿vale? A veces ese recableado del cerebro lleva tiempo y no podemos, si tenemos suerte y se produce rápidamente, genial, pero aún así hay que persistir, ¿vale? Y tenemos que saberlo. Esto es posible que nos lleve tiempo, ¿vale? En cuyo caso, lo que está bien es de nuevamente valorar para ver, pues oye, cuántas veces al día te duele, de 0 a 10 cuánto te duele, cómo son las sensaciones, para algo que nos dé confianza a nosotros y al paciente para que nos demos cuenta de, oye, estamos progresando, podemos seguir trabajando en esta línea o hay que cambiar el método de trabajo. Hay un estancamiento de chi de sangre desde el punto de vista de medicina china y habrá que moverlo, ¿vale? Sabemos que cualquier estancamiento de chi de sangre produce dolor, pues tenemos que ayudar con eso, ¿vale? Y aparte hay una afectación porque han cortado un nervio, pues hay una afectación del sistema nervioso periférico y sabemos la respuesta que tiene a nivel de neuromodulación la acupuntura. Es posible que debamos combinar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición y si no, trabajar con otros especialistas, pero tenemos como muchas herramientas
como auriculoterapia, que por cierto, yo creo que sí, ¿no? ¿Veis, tenéis algún seminario de auriculoterapia este año o no? No, creo que no. No estoy segura, pero creo que no, que No, era profe. para tercero. Ah, vale, en el máster, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante el aurículo, porque te permite tratar cosas que con el cuerpo pueda ser en algunos casos un poco más complicado, y también porque en algunos casos una persona a lo mejor no responde bien a la acupuntura corporal y te responde mejor a la acupuntura auricular, ¿vale? Entonces es un sistema relativamente sencillo de utilizar y de aprender, y puede dar muy buenos resultados en algunas situaciones, ¿vale? Bueno, pues incluso en todos los casos que hemos visto, no solamente en este, combinar varias técnicas puede ser muy interesante, ¿vale? Porque estamos viendo que no son casos sencillos, ¿vale? Que hay una afectación normalmente profunda, ¿vale? Y entonces lo que intentamos utilizar es distintas vías de entrada al sistema nervioso, ¿vale? Y no es lo mismo la vía corporal que la vía auricular que la vía craneal. Son distintas vías a pesar de que todas puedan utilizar agujas. Bueno, pues si la afectación o el problema era el estancamiento, pues vamos a mover tanto el chi como la sangre. ¿Y cómo si le duele el tobillo que no tiene, o la rodilla que no tiene, o el dedo gordo que no tiene, cómo podemos tratar? Pues en el miembro contralateral que sí que tiene, ¿vale? Los meridianos pueden actuar como vasos comunicantes, ayudando a regular excesos y deficiencias, y sobre todo por la información que llega al cerebro, ¿vale? Que podría ayudar a regular esas áreas, incluso aunque la información llegue desde el lado contrario. ¿Cómo? Pues se cree que las interneuronas espinales tengan una función importante en la reducción de dolor a través de la acupuntura contralateral, ¿vale? Pues lo que acabamos de decir, que no solamente se produce una modulación en el lado desde donde llega la información, sino también en el otro lado. Igual que se ve que cuando hay un punto gatillo en un lado del cuerpo y pinchas ese punto gatillo, no sé si sabéis lo que es el REL, es una reacción de espasmo local. Cuando pinchas el punto gatillo con la aguja, se produce un espasmo, y muchas veces lo que se observa es que justo en el lado contrario se produce también un espasmo, ¿vale? Pues eso sería un poco lo que ocurriría aquí también. Trabajamos el lado sano y produciría una modulación en el lado afecto, que no está, pero que esa información también está llegando a niveles superiores, y no solamente a nivel de médula, ¿vale? Que también produce una modulación, porque le está llegando una información de ese traumatismo que hay. Vale. Bueno. Puntos. Pues desbloqueo de chi, podríamos utilizar 10 de bazo, 17 de vejiga, ¿vale? Podemos utilizar muchos puntos. ¿Que le duele un punto en concreto? Pues ese punto en el miembro sano, ¿vale? También veremos en las prácticas cómo utilizar otros meridianos para regular otro distinto que tiene relación con él, desde una parte del cuerpo, regular otra parte del cuerpo. Lo vemos también en las prácticas del próximo curso. Vale. Todo lo que sea ayudar a nivel nervioso de estrés, ansiedad, va a ayudar también a mejorar la sensación de dolor, ¿vale? Una persona que tiene un dolor tipo neuropático tiene, en realidad cualquier tipo de dolor tiene un componente emocional, que no significa que la persona se lo esté inventando, tiene un componente emocional muy fuerte. Si fuésemos capaces de modular ese componente emocional, el dolor bajaría muchísimo. Puede ser que haya una lesión, pero ya no está ese miedo que tú no controlas, ¿vale? Ni esa ansiedad, ni esa preocupación, y entonces puedes interpretar esa información de otra manera. Bien. Puntos distales que compartan inervación con los tejidos dañados. Bueno, pues si el dolor lo siente en el meridiano de bazo por debajo de la rodilla y la han amputado por debajo de la rodilla,
pues algunos puntos de meridiano de bazo por encima en la zona que sí que sigue existiendo, le podría ayudar. Y luego a nivel de los Huatuo de nuevo, que correspondan con ese tejido, y a nivel de miembro contrario. Bueno, a nivel auricular, pues un punto que calma la mente, Senmen, lo vemos en las prácticas. También es relativamente sencillo de encontrar. Punto simpático, ¿vale? Para reducir la respuesta simpática. El punto 0, puntos en el miembro. Bueno, lo vemos en las prácticas. Pero si podéis formaros también en esto, creo que os pueda resultar de utilidad. Retención de agujas de 20 a 30 minutos, suficiente. Si se puede, sobre todo cuando viene con más dolor, pues si se puede, visitas frecuentes. Si no, nos adaptamos a las posibilidades de la persona, ¿vale? Cuando hay mejoría, se pueden distanciar sesiones. Ciclos de 10 sesiones y cada 6 sesiones vemos a ver, oye, ¿qué ha cambiado? Para eso, importante lo de siempre. Vamos a tener claro de dónde partimos. De 0 a 10, ¿cuál es tu dolor? ¿Dónde duele? Características del dolor. ¿Cuándo duele? Frecuencia, ¿vale? Para que luego, cuando revisemos, la persona me diga, no, me sigue doliendo. Pero es que a lo mejor ya no duele en el mismo sitio. Pero es que a lo mejor la sensación ya no es igual. Pero es que a lo mejor si antes dolía un 8, ahora duele un 6. Si es que a lo mejor antes le dolía, tenía episodios 4 veces al día, ahora tiene 2 veces a la semana, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo es su nivel de estrés? ¿Cómo lo está viviendo? Todo eso hay que controlarlo para ver si lo que estamos haciendo hay que cambiarlo o podemos seguir igual. Vale. Venga, ya nos queda poquito. Vamos a ver neuralgia de trigémino, que es un dolor habitualmente de aparición súbita, de duración variable, puede durar segundos, puede durar horas o puede durar días. Normalmente en alguna o varias de las ramas del nervio trigémino y por tanto, dependiendo de la rama, podría dar sensaciones más por encima del ojo y a la frente o más debajo del ojo a la zona cigomática o más a la zona mandibular, dependiendo de la rama, ¿vale? Parece ser que es más habitual en mujeres y en principio desde el punto de vista de medicina china podríamos encontrar principalmente 3 síndromes. El de obstrucción hepática y fuego, ¿vale? Que podría ser algo más constitucional de una persona de un carácter muy fuerte y quizá alimentado también con una emocionalidad difícil y que tendrá unas características que ahora veremos. Podría también suceder un fuego de estómago, que quizá pudiese estar relacionado más con una acumulación de alimentos o una dieta inadecuada con abuso de alimentos que provoquen calor en el estómago, o un tercer tipo que sería más de insuficiencia, que sería el de insuficiencia de chi y de sangre. Y en principio van a tener características muy distintas, ¿vale? Bueno, el dolor puede aparecer repentinamente y al contacto, ¿vale? Entonces, por eso, hacer acupuntura en el lado de la cara que duele, pues a lo mejor hay que valorarlo, ¿vale? No vaya a ser que le despertemos una crisis. ¿Que se puede hacer y que hay gente que lo hace? Sí, pero hay que valorarlo. Hay que ver si la persona nos dice, cuando me toco es fácil que me dé tener una crisis. Pues lo que no queremos es provocarle una crisis, ¿vale? Porque si no es posible que ya no vuelva y que no podamos ayudar. Rubén, Entonces, sí, dime. mira, en relación con el tema de zonas que están muy dolorosas o posiblemente desencadenemos algo, si por ejemplo queremos hacerle estimulación, pero a lo mejor hay una inflamación o algo que decimos, venga, mejor no poner una aguja, pongo parches sobre puntos incluso de acupuntura también, hasta qué punto llega
a funcionar? O sea, yo imagino que funciona, pero no sé si menos, más, igual, vale para algo. Con las corrientes que utilizamos en electroacupuntura puedes conseguir también con parches disminución de dolor, ¿vale? Depende del tipo de corriente que uses, si es una milicorriente como en un aparato de estos, probablemente lo que vas a conseguir es disminución de dolor y mejora del riego sanguíneo en la zona. Lo que habría que ver es si un parche, por ejemplo, en una neuralgia, no sé si te refieres a este caso, en una neuralgia de trigémino, yo a lo mejor preferiría pinchar el otro lado de la cara Ajá. o con lo que haremos en la práctica, otras zonas del cuerpo que tengan un efecto sobre la zona de la cara y dejar la cara para cuando tengamos claro que no tiene crisis, para cuando sepamos que son personas que el contacto o estímulos en la cara no le producen crisis, ¿vale? Si ya la persona nos avisa que eso le puede producir una crisis, el tacto, yo no me arriesgaría a pinchar y a provocarle una crisis creo que es un dolor brutal, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, un esguince, ¿no? Sí, sí, En el que dices, bueno, pues a lo mejor, a ver, de hecho es que me ha pasado a mí, he estado y he probado y he visto que sí va bien. He tenido un pequeño esguince de rodilla estos días con la nieve y veo que va bien no poniendo agujas, sino poniendo sí, parches. claro. Si Al funciona, final, funciona y en alivia. fisioterapia, hasta hace poco lo que se utilizaban eran parches. Ahora se empieza a utilizar mucho más la aguja, pero hasta hace poco lo que se utilizaban eran parches. Y claro que tienen su utilidad. Claro, imagino que puntos más profundos, pues no llegas igual, ¿no? Con un parche Claro, si quieres llegar eh, a zonas más profundas, digamos, la modulación no es la misma. Si tú te puedes acercar a un trayecto nervioso que si lo haces a nivel de piel. Es mucho más potente con aguja y sí. por eso cada vez se utiliza más la aguja en fisioterapia que el parche. Pero aún así, lo que se empezó a utilizar en su día y ha estado utilizándose durante años ha sido el parche. Y tiene también para algunas cosas funciona muy bien, ¿vale? Perdona, ¿estáis hablando de parches de electroestimulación? Sí, de electroestimulación, perdón. Vale, gracias. ¿Vale? Y Rubén, gracias. Nada. Pues ya, frente a no poner nada, pues a lo mejor con un parche, desde luego. Vale. Eh, las diferencias de los distintos tipos. Cuando hay fuego, que es exceso, aparición repentina, dolor agudo y como de relámpago, ¿vale? Como muy, muy brutal la aparición, que puede ser sensación de pinchazo, corte, quemadura, ¿vale? Y duración variable, pero aparición brusca y muy dolorosa. Y lo vamos a ver también en la lengua y el pulso, ¿vale? Y seguramente vamos a encontrar, pues que si tiene calor, es una persona que tranquila no va a estar, que va a estar irritable, que le va a apetecer beber, que posiblemente incluso no duerme bien, ¿vale? Y que posiblemente factores emocionales le van a afectar especialmente. Y puntos. Bueno, pues eh, un poco para desbloquear todo eso, ¿vale? Puntos locales, frente, pómulos, mandíbula. Si ya os digo, si hay posibilidad de que pinchar o tocar le pueda provocar una crisis, lado contrario, sin problema. Se le explica a la persona porque te va a decir, no, no, es el otro lado, ya. Pero vamos a empezar trabajando así porque lo que vamos a producir es una modulación del nervio, ¿vale? Y del cerebro y luego poco a poco nos iremos acercando a la zona para que la persona no crea que estás equivocado de lado, que es habitual, ¿vale? Cuando no es exceso, sino que es insuficiencia, pues lo más probable es que la aparición sea paulatina. Empieza a dolerme poco a poco y va cada vez a más, ¿vale? Y vamos a ver pues una lengua que probablemente es pálida o con marcas dentales, un pulso que no es fuerte, ¿vale? Y vamos a ver una persona que manifiesta que tiene poca energía, pues palidez, nos habla que normalmente está cansado, ¿vale? Y a lo mejor nos dice que cuando está más cansado es más fácil que tenga una crisis y que si descansa le mejora ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en principio, pues vamos a tonificar el chi de bazo, de riñón, vamos a desbloquear también el chi y vamos a poner también puntos eh, locales, si se puede, como decíamos antes. Bien.
En estudios, análisis de puntos más usados para este tratamiento. Puntos de Yang-Min, en el 41,58% de la literatura revisada. Puntos de acción especial, puntos de cruce, puntos Yuan, los 5 subantiguos, que recordáis, eran los que van del codo a la mano, o de la punta de los dedos al codo, y de la punta de los pies a las rodillas, en el 65% de las veces. Y luego, puntos relacionados con la modulación del nervio trigémino en sus 3 ramas. Primera rama, más frontal, por encima de los ojos. Segunda rama, más cigomático. Tercera rama, más mandibular. ¿Vale? Entonces, estos puntos lo que siguen es la distribución anatómica del nervio en esas zonas. Por último, vértigo. Y ya terminamos. Y si alguien tiene preguntas, pues las vemos. Sensación ilusoria, ¿vale? Que no está ocurriendo, de movimiento de los objetos, ¿vale? Puede deberse a un trastorno del sistema vestibular, que a veces se confunde con mareo, ¿vale? Pero en el mareo las cosas no giran en torno a ti. Mareo es una sensación de náusea, tal, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar? O una insuficiencia conjunta de bazo-corazón, o una insuficiencia de yin, de riñón, que hace ascender un yang, es decir, provoca un viento, o un vacío de estómago que producirá flemas y humedad. Vale, pues un poco lo que hemos dicho. En la insuficiencia de yin no controla yang, sube a la cabeza y afecta a los orificios. En la insuficiencia de corazón, la energía no llena el mar de la médula, hay una insuficiencia como en cerebro y se produce vértigo. Y en la insuficiencia de la tierra, bazo de estómago, mala transformación y acumulación de humedad y de flemas que obstruyen los orificios y que van a producir vértigo. Y que lo vamos a ver pues porque la persona tiene una saburra muy gruesa o tiene mucha necesidad de escupir, o mucha mucosidad, o mucha grasa, ¿vale? Y dependiendo del problema, pues utilizaremos unos puntos más para nutrir ese yin y controlar ese yang, eliminar viento, o tonificar el chi y la sangre y la función digestiva para metabolizar las flemas, o puntos para eliminar flemas, como el 40 de estómago, 12 de Renmai, ¿vale? Y puntos también locales en la zona que nos ayude con las flemas locales también. Bien. Hay algún estudio que se ha basado en el punto de 6 de pericardio para los síntomas neurovegetativos, ¿vale? Pues la sensación de náusea, por ejemplo. Bien. Un poco lo que argumenta este estudio es que hay medicamentos con efectos secundarios y con posibilidad de interferir con el reflejo vestíbulo ocular, y que eso, si la persona ya lo está tomando, puede alterar un poco el diagnóstico que le tiene que hacer el especialista. Por tanto, abogan por la utilización de este punto, que es un punto que nos puede ayudar, recordáis, cuando veáis las láminas de pericardio, ver cómo pericardio llegaba a los 3 yaos y por eso puede afectar al sistema digestivo. Y muy útil en náuseas, vómitos y problemas digestivos, ¿vale? Un poco por la descarga eléctrica que produce en el núcleo motor dorsal del nervio vago del tronco cerebral, ¿vale? Que reduce los movimientos peristálticos gástricos que causan la náusea y el vómito. Y es útil solamente en vértigo postural paroxístico y en vértigo laberíntico. Según este estudio, no es útil para otros tipos de vértigos, ¿vale? Y tenéis ahí el estudio por si le queréis echar un vistazo. Vale. No sé si habéis visto que venden en farmacia una pulserita que tiene como un resalte que presiona el 6 de pericardio, y entonces lo recomiendan para personas que se marean en vehículos. Pues lo que se basa es en la estimulación del 6 de pericardio, y en estos estudios que comprueban que la estimulación del 6 de pericardio puede ayudar en
en el control de las náuseas y de los mareos. ¿Vale? Esto te iba a preguntar, cuando está mareado, tiene un coche o algo de esto, si estimula el 6 de pericardio, ¿le mejoraría entonces? En principio le debería de mejorar, sí. Normalmente cuando se hace una estimulación digital, la estimulación debería ser un poco más fuerte porque el estímulo es más débil que con aguja, ¿vale? Entonces, siempre y cuando, que sin provocar un daño, viendo un poco cómo reacciona la persona, pero una presión fuerte y un estímulo fuerte, ¿vale? Con conocimiento, sin volverse loco, pero sí. Gracias. ¿Vale? Bueno, chicos, bueno, más bien chicas y chicos, en principio hemos terminado toda la parte teórica. No sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda y queréis preguntarla, podéis hacerlo ahora. Si ahora mismo no surge ninguna duda y surge más adelante, nos vamos a ver en el próximo seminario en el que veremos tema ginecológico, pero también dedicaremos un tiempo a realizar las prácticas que no hemos podido hacer ahora y pues no habrá ningún problema en responder dudas que puedan surgir si repaséis el material o si os surgen más adelante o algún caso que tengáis y que quizá os pueda eh, dar alguna orientación si tiene que ver con este seminario. ¿Hay alguna duda ahora mismo? Vale. Pues nada, chicos, chicas y chicos, un placer. Espero que no haya sido demasiado denso, que yo creo que sí, un poquito, por no haber podido ir parando para hacer prácticas, que lo hace más ameno. Pero bueno, tenéis bastante material para estudiar y cualquier cosilla, pues en el próximo seminario me decís y la resolvemos.